Ah, Hola, Cari, ¿cómo estás? aquí estamos. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Creo que no tengo video. Oh, He estado todo el día molestando acá y no sé qué le pasó a mi cámara hoy y no quiere arrancar. Hola, hola, hola. ¿cómo están? Yo No, vengo con Jessy a este encuentro. Ah, qué Bien, bueno, bienvenida, bienvenida. Sí, qué vengo con bueno. Jessy. Sí. Bueno, no, A lo mejor puedes reiniciar tu computador y a lo mejor ahí se arregla tu problema de la cámara. no parece que es grave porque ya lo apagué, ya lo arranqué. Es como si no le enviara señal. Es muy raro. Mm, sí, porque además se ve como una mancha negra borrosa. ¿Sí? Ya. Cuando actívala. Ay, ahora sales al revés. ¿Por qué salgo al revés? Oh, por Qué Dios. buena. Es un Sí. producto audiovisual total. Eso te pasa por jugar con los filtros. ¿Dónde cambio esto? No Configuración de importa video. porque vamos entrando recién, así que igual estamos rellenando, todavía no estamos grabando, nada. Qué pena, el audiovisual no pudo mostrar el audiovisual. Ah. O es un audiovisual experimental, pues. Puede Mm, ser. Claro, estamos en el sur del mundo. una Dame nueva propuesta. Al Mm, revés. Acá optimizar. Bueno, yo les hablo un poquito. Adri va a acompañarnos un poquito de tiempo porque tiene un evento. Entonces, pues yo también ahí la excuso, por si acaso. Porque no sé Gracias. cómo va a ser la dinámica, Cari. Sí, vamos a empezar al tiro. Yo creo que igual la gente va entrando, pero vamos a, ¿cómo se llama?, respetar los tiempos para que ya cada uno pueda también eh, responder a los compromisos. Entonces vamos a empezar ahora, vamos a empezar a grabar, ¿te parece? Sí, Ayúdenme para que empecemos. Mejor quito la cámara o me quieren ver de cabeza. O entro. No sé, o sea, quítala yo creo de repente porque después tú Ah, mismo. ya. Ahí está, ahí está, ahí está. ya, ya ahí está grabando. Bien, miren, nosotros por tercer año consecutivo nos juntamos el sábado cerquita del 27 de noviembre de 1983, porque ese es un mirador para nosotros, para Plexo América, porque ahí justamente en esa bisagra, por decir así, nos paramos a mirar una pérdida, en realidad. Sentimos una pérdida de la última generación crítica, como se ha señalado, en este accidente aéreo fatídico, ¿no? En donde mueren varios intelectuales importantes para Latinoamérica de distintos países. Entonces, la idea de este encuentro homenaje es también poder convocar a las distintas personas que están, aquí viene entrando Lalo. No sé si se puede poner. Ahí sí quedamos como en galería. Em, Convocar a distintas personas que están en relación con estos proyectos de estos intelectuales y si no de una manera también no quizás directa, también tangencial. Aquí hemos querido entonces este año, porque hay varios proyectos dando vuelta, convocarlos del punto de vista audiovisual, del punto de vista también de la novela también del punto de vista de la traducción, pero de Brasil se excusó. Él está haciendo también una traducción de Marta Traba que vamos a ir también comentando. Entonces, darle la bienvenida. Aquí hay algunos alumnos míos, amigos, escritores y lo importante es que vamos a empezar con los colombianos como también para que se presenten y nos hablen de este proyecto audiovisual que tiene que ver también con Marta Traba y que nos hemos ido juntando y ellos también nos pueden transmitir esa pasión por la vida de ella y cómo lo están enfocando. Entonces le damos
Le damos la bienvenida a Yosit y también pedimos que se presente así, resumidamente. Bueno, yo te puedo compartir como la pantalla. Yo soy muy ñoño, entonces hice una presentación. No, sí, sí, súper. ¿La ven? Bueno. Sí, Bueno, hola a todos. Muchísimas gracias por este espacio, Karina. Me encuentro muy contento, nos encontramos muy contentos. Me acompaña Adriana. Adriana es productora general nuestra y como que también le voy a dar el espacio a Adriana para que nos salude. Y nada, contarles eso, que estamos muy contentos. Ha sido un contacto desde todo el año con Karina, desde que el universo nos cruzó, por allí encontramos un nombre, yo le escribí, Facebook, en este Facebook que tanto nos congrega, pero se está acabando parece, pero bueno, nos congrega para encontrarnos. Entonces fue interesante. Y tuve la grandísima oportunidad de cruzarme con ella hace un par de semanas en Santiago, que estábamos en Valdivia, entonces creo que el universo ha comenzado a como ahí a confabular para hacernos encontrar. Y un poquito para hacerlo rápido, nosotros somos Cinema Azul Media Group. Y yo tengo dos figuras jurídicas en Colombia, la otra es Concepto Comunicación Integral, que básicamente una hace producción audiovisual y la otra hace como todo el tema de comunicaciones, como somos como un eslabón ahí de hacer audiovisual y otro de hacer contenido comunicación. Y en esa medida como que pues no es mucho, pero hemos venido desarrollando proyectos propios hace unos años. Y cuando digo proyectos propios es que siempre son intereses nuestros de llevar a la pantalla, son historias que hemos escrito, historias que como que nos surgen contar y hemos tenido como experiencia tanto en la ficción como en el documental, como en la animación, que también nos parece una cosa bien bonita y hemos comenzado a escribir y a producir para los niños, que también nos parece una cosa bien importante, a pesar, creo yo, de todo este bombardeo audiovisual que tienen, pues tratamos de hacer una línea editorial como educativa, como muy centrada, ¿no? Para no llenar más de contenido, sino como que sea un contenido significativo. Y en esa medida hemos hecho como varios proyectos. Somos muy del formato corto por ahora, o sea, como cortometrajes, pero ya el año pasado dimos un salto a hacer nuestra primera serie de ficción de largometraje que estrenamos aquí en Colombia en canales regionales. Y pues hemos venido haciendo. Les puse aquí como un poco de lo que hemos hecho en diferentes líneas. No sé si están viendo por aquí. Yo quiero hablar un poquito de la Gran Hazaña, que fue una cosa muy bonita eso, porque la sí. Gran Hazaña es un corto que hicimos hace un par de años, un beca en Colombia para hacer cortometraje infantil. Y ha tenido un recorrido muy interesante porque arrancó en Tokio, después fue a Francia, Clermont-Ferrand, estuvimos en México, estuvimos en Chile, estuvimos en Brasil. O sea, este año ha sido un recorrido muy interesante para el proyecto. Y acabamos de ganar en Valdivia mejor cortometraje latinoamericano. Eso fue como la coyuntura para encontrarnos con Cari. Estuvimos muy contentos conociendo Chile, ¿cierto? Entonces creo que este año ha sido como el proyecto que más nos ha movido. O sea, que hemos estado. Vamos para Rotterdam en enero, también quedó seleccionado para como una muestra infantil. Y acabamos ayer de estrenar una cosa que me parece muy bonita que se llama Los Hipoportantes, que es una serie animada que aquí Adriana me ayudó a producir el año pasado, ¿cierto? El año pasado la producimos. Son 5 capítulos de 5 minutos. Hoy estuvimos muy contentos porque la vimos como en pantallas, como por la cuota de pantalla que teníamos que hacer, pero pues inicia un proceso largo de recorridos como de hacer cosas. Y nada, sí, un poquito para darles contexto, yo convoqué y ellos me secundaron para comenzar a hablar de un poquito de esto que nos toca y de estos personajes tan significativos. Entonces, yo reitero, Adri está acá y es la productora general. Adri, te doy ahí un momentico para que te presentes.
Hola, buenas tardes. Mi nombre, como ya Jessy lo menciona, Adriana Martínez, productora general con estudios en cine y televisión, con gran interés en producir temas que tengan que ver con género, derechos humanos, que tengan que ver con historias de mujeres, mujeres que hayan dejado huella en la historia. De hecho, produje una serie de televisión que narraba la vida de 8 mujeres importantes acá en la historia de Colombia en el siglo XIX y XX. Entonces, digamos que cuando Jessie me invita y me presenta este personaje que tiene tantas facetas en Colombia y Mm, tantas como les dijera, como tantas impresiones, ¿cierto? Desde el mundo del vista del arte, de la sociedad, de la política colombiana y bogotana. Me pareció súper interesante entrar al proyecto. Y pues nada, aquí conociéndolos y conociendo como todos estos intereses alrededor de estos grandes personajes. Qué bonito. Yo digo siempre, hago al comentario y se pone brava, pero Adriana fue profe mía, Sí, eh, pero yo ya estudié ya mayor, entonces no es que nos llevemos mucha distancia, pero yo estudié diseño gráfico primero y luego hago dirección y producción de cine y televisión, tengo 2 pregrados, y me encontré con ella en ese segundo pregrado, y creo que nos volvimos a reencontrar hasta tal vez unos 5 años y hemos comenzado a sí, hacer producción juntos, pues qué mejor que hacer producción con amigos y con maestros, ¿no? Entonces, eso fue como la coyuntura. No nos sí, gracias. acompaña, No, dime. quería darte las gracias por la aclaración de que no nos llevamos tantos años, no soy tan vieja. No, Gracias. yo era su alumno más grande, yo era su estudiante más grande de edad, ¿no? Sí, Y bueno, no nos acompaña, pero la quiero referenciar también, Lorena Zúñiga, no es hermana mía, es compañera de mi maestría en escrituras audiovisuales. Y yo creo que Lorena fue de alguna manera la culpable de que nosotros encontráramos como el sí, universo de Marta. Y yo les digo por qué, y es que nosotros realmente entramos a este universo por un personaje colombiano que nos interesaba mucho en su momento, que es Negret. Lorena está en Popayán, que es al sur del país. Allá hay una casa museo de Negret. Aquí en Bogotá hay otra. Y yo he tenido como contactos con esa casa museo y nosotros dijimos, nuestro interés es Negret porque Negret es una figura que aquí también se está olvidando y realmente fue grande con el proceso y todos nosotros íbamos a hacer a Negret y estábamos como en todo el tema del documental de Negret. Yo fui a Popayán, entonces creo que fue la excusa. sí, Y sin embargo, encontramos unos personajes que comenzamos a articular y encontramos a los famosos, que aquí en muchos textos hablan de los intocables que los comenzaron a catalogar así y encontramos este rastreo y decimos, ven, ¿qué es esto? Y por ahí Lorena se fue encontrando y dijimos, ve, qué interesante estos 6 o 7 personajes pictóricos y escultóricos en Colombia que comenzaron a ser, o al menos para nuestras generaciones y algunas después, son referentes grandísimos, ¿no? Son como nuestra gran selección del arte y comenzamos a entender, pero creo que usaste un concepto que voy a robarte y es, pero la bisagra que terminamos encontrando y que finalmente supimos fue Marta. Entonces creo que allí yo debo decir que entramos por Negret, pero hoy por hoy realmente entendemos la dimensión del proyecto desde Marta, o al menos... Yo no sé, Karina es culpable también de ese proceso, es que Karina me ha dado textos y Karina me ha encontrado y Karina terminó articulándome con Marta Traba, entonces creo que hoy para mí es como la mejor visión de estos pintores, de este momento de la historia colombiana a partir de Marta. Y lo que dice Adriana es un gran personaje para nosotros que nos gusta como la ficción. Nos parece que es un gran personaje llevar a la pantalla desde esa perspectiva. Estaba, Mm, disculpa, estaba pensando en los 6 artistas ujú. y esas fotos que son tomadas por Hernán Díaz, ¿no?
Sí, Y sí, estaba buscando justo el libro, lo quería tener para ahora porque es uno de los libros raros. No es muy, no se sabe mucho el año. Aquí está, mira. No sé si se vea ve. pues, ¿Ves? Sí, sí. vemos. Es un 6 artistas contemporáneos colombianos. Algunos hablan de, porque está numerado, que, por ejemplo, este es el ejemplar 228 y algunos hablan del 63, del 63. Y aquí están esos que están ahí, por los seis. Son, es loco porque me tocó a mí como obtenerlo, agarrarlo, y está con la gráfica adentro, ¿te das cuenta? ¿No? Ujú. Sí. No, pues es que Karina saca cada vez más recursos debajo de la manga y yo quedo ahí pendiente. Oye, es que Mira. este como que lo guardo porque me acuerdo que te lo podía haber llevado al aeropuerto porque en la biblioteca me dijeron que me tenía que poner guantes y todo como para tocar este libro porque está dentro de los libros raros ahí de la biblioteca grande esa que ustedes tienen. Entonces, y después lo logré yo, ¿cómo se llama? Encontrar. Mira, ahí está Negret, ¿ves? Ah, ok, perfecto. Sí, mira que el ejercicio muy interesante para nosotros es que ellos son definitivamente, y a pesar de que muchos ya no están, o que la mayoría ya no está, son grandes referentes del arte colombiano que de pronto siguen. Yo creo que ahí Adri me secunda y es que siguen siendo parte de nuestro acervo histórico. O sea, Sí. sí, hay nuevos pintores, hay nuevas maneras de expresarse, pero es que ellos siguen siendo los grandes referentes. Unos más que otros, evidentemente, tal vez Botero, tal vez Grau, pero los otros también con una presencia muy importante para configurar lo que fue todo ese movimiento y que a la larga, si no es por también la manera en que los posiciona Marta y les ayuda también a hacer una ventana, pues hubiéramos seguido, no sé cómo se hubiera configurado el proceso. Entonces, nosotros decimos siempre, yo aquí puse 3 slides, 3 puntos que me parecen importantes. Nosotros aquí en Colombia hemos tratado de hacer una cosa particular que es la transmedia. Transmedia es un concepto como iberoamericano que trajo teóricos como Scolari, que dicen que uno finalmente puede contar una historia a partir de múltiples plataformas. Y evidentemente hoy las plataformas son digitales, pero para nosotros también son editoriales, el libro, como muchos elementos. Creo que por ahí entramos. También sentimos que el documental es una pieza clave dentro del universo que convoca y es el más fiel a la realidad. Pues digo yo fiel en el sentido que busca el documento, busca la entrevista y de alguna manera estamos acostumbrados a eso. Pero yo siempre les digo, yo estudié cine, creo que igual que Adri, nos encanta la ficción y ficcionar un personaje con como Marta nos gusta mucho, pero es ahí donde sentimos que estamos poquito a poco. Yo le digo a Karina, tenemos que hacer otras cosas y tratar de organizar los proyectos que se están cerrando, pero siempre en la agenda está trabajar poquito a poco con el material de Marta. Yo leo pedacitos, en algunas ocasiones vamos, Adri también ha estado haciendo. No estamos todo el tiempo que quisiéramos, al menos este primer año, pero nuestra agenda para el siguiente año es realmente ya lanzarnos a hacer como búsquedas particulares y como configurar. Y es como lo que para mí es compartirles ahorita, ¿no? O sea, este es un proyecto que este año como que se acercó a Marta, la entendió, la ha comenzado a escarbar, pero nos falta mucho, pero creemos que nos interesa mucho contarlo ahí. No sé, Adri, ¿qué más nos puedas apoyar ahí? Pues sí, pues, por lo último que acabas de decir, evidentemente hay otros proyectos, pero eso no significa que este sea un proyecto menor. De hecho, creo que es todo lo contrario, es algo un poco más grande a lo que a veces hemos estado acostumbrados, porque además queremos darle una visibilidad internacional por el carácter de personaje que ella es y digamos que también
la injerencia en el arte latinoamericano, ¿cierto? Entonces, aquí ya estamos pensando en una cosa más grande, ya no solo la televisión en Colombia, sino plataformas internacionales. Entonces, siempre un proceso de desarrollo es un poco más lento, pero pues aspiramos a que la otra semana, el otro año, eh, nos vayamos como con algo más, como más, digamos, con un cronograma un poco más apretado, tratando de sacar el proyecto adelante. Obviamente, siempre buscando alianzas y colaboraciones y amigos alrededor del proyecto, como espero pues van a ser ustedes, ya que Jessy ya tuve la oportunidad de conocerlos, y pues siempre buscando ese tipo de alianzas que hagan que este proyecto siga creciendo, ¿no? Eso es como la idea de este tipo también de reuniones y de poderlos escuchar a ustedes y que nos escuchen. Sí, Nosotros, hay disculpas que están empezando, po. Entonces eso es bueno para nosotros porque también podemos ir conversando ahí y ya se puede ir desarrollando el proyecto, como dices tú, de largo alcance, entonces ya se van viendo los documentos, ¿no? El archivo ujú, de Marta Traba está en la universidad también de los Andes, entonces, y hay que ir acercándose también a Fernando, lo que hablamos, ¿no? Los derechos de autor y todo eso, entonces es interesante porque ya se empieza, se empieza a mover la cosa. sí, nosotros quisiéramos ser como todo mundo piensa que es el audiovisual que tiene millones y chorrocientos millones para hacer. Decimos no, en este caso nuestro interés es comenzar a buscar las alianzas, la financiación del proyecto, ese tipo de cosas. En Colombia hay mucho interés por la cultura, o sea, pues finalmente nuestros ministerios funcionan, pero pasa lo de siempre. Tanto hay un recurso limitado y hay mucha gente queriendo hacer y eso hace que los recursos a veces sean muy competidos, pero pues vamos a dar la pela. Pero lo que dice Sí, Adi, sí sentimos que es un proyecto que podríamos intentar hacerlo como en una convocatoria interna. Yo este año presenté a la CNTV en Chile un proyecto de animación, no quedamos, pero ya quedé con contactos. Hablábamos con Cari que de pronto México finalmente también tiene como injerencia. Entonces creo que es la tarea, un poquito paso a paso, pero es un proyecto que si uno quisiera tenerlo en las dimensiones, al menos digamos desde la ficción, tendría que tener como múltiples financiamientos y pues esa es la tarea desde, en nuestro caso, que yo aquí me convierto un poquito productor ejecutivo y con Adriana lo que hacemos es esa primera tarea. Después ya habrá guiones y habrá proceso creativo, pero sí, la primera fase es desarrollar y buscar como opciones para financiar. Y de todas maneras sentimos que como muy sí desde lo pictórico, pero sí desde lo editorial, daría para contar o para formular otros proyectos a esos niveles, no solamente el audiovisual. Entonces creo que nuestra tarea también con Ari, lo decíamos, es qué pasa si buscamos becas, si buscamos subvenciones, no solamente para el audiovisual, sino para otro tipo de proyectos, inclusive mediados por la tecnología. Esto que se está dando con el VR. Creo que de las realidades expandidas, creo que dan la posibilidad también de concebir una visión pictórica, diríamos, desde la tecnología y no está mal, ¿no? O sea, sí somos muy del análogo, de la lectura, de la pintura, pero bueno, también darnos el espacio para ir a otras plataformas. Nosotros Genial. tenemos un eslogan que decimos siempre, porque hacemos cine, que decimos que haya mucho cine para tu vida. Y es como el eslogan que nos gusta, la palabra cine, creo que también leí estos días que Marta también de alguna manera se acercaba al cine y su crítica, entonces creo que es un conjugar de las artes. Eso, Sí, Cari, yo no sé si hicimos la tarea, genial. pero ahí hicimos la No, cosa. está súper bien y además como en Garza, ¿cómo se llama? Con el diálogo queremos mantener también con la ficción, con la novela. Así que también vamos a invitar también a Larry Mejía que nos pueda presentar después de ustedes. Nosotros tenemos que estar siempre en diálogo, ya armamos un grupo, así que yo de alguna manera me siento como asesorando
en diálogo constante desde Chile. Y bueno, para mí es súper importante un proyecto así porque implica también revisar mi tesis y entrar en relación con las audiovisuales, que no es mi área, y sin embargo era un área que Marta Traba siempre estaba, que estaba dándole vuelta, estaba pensando. Ah, sí, 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 a mí también De me hecho, llegó. un regalo de un personaje inesperado, un locutor que tiene un programa de tango aquí en Colombia. Yo tuve que hacer unas regrabaciones con él hace un par de semanas y le conté el proyecto y me dijo, te tengo un regalo. Fue a su casa y me regaló. Sí, genial, y te pasó el tercero. Sí, este es el Novelas 2 dice. Sí, claro, son tres tomos, Sí, este son es tres Novelas tomos. 2. Sí, qué bueno ahí yo voy en el tercero con el posfacio. Así que en algún momento ahí creo que te lo mandé en PDF, pero hay que tenerlo en firme. Entonces, Larry, yo también lo había invitado para que nos pudiera exponer un poco la novela. No sé si puedes ponerla como galería, sí. El- Larry, ¿estás por ahí? Creo Hola, que hola. ahora sí. Soy- Regálame un segundo, pongo la cámara. Buenas tardes. Hola, Larry. Preséntate tú mismo. Y no sé si puedes colocarlo como en... Sí, se va cuando dando. hable. Oye, Larry, Bueno, cuéntanos y- tu novela, que también la podemos compartir después en el grupo, y también nos hablas del proyecto que tienes con Jorge Salamea, o sea, el texto del sueño de las escalinatas, un poquito, ¿ya? pues buenas tardes y es un gusto estar con ustedes, pero de verdad un gusto, porque yo me la paso el 90% de mi tiempo en este que es mi estudio escribiendo un libro sobre una mujer que fue la esposa de uno de los hijos de Marta Traba. Y pasando la calle hay un cementerio donde descansan los restos del poeta Jorge Salamea, quien fue el padre de Alberto Salamea, el primer esposo de Marta Traba. Y la Mm. vida se me va en estas cosas creyendo que estoy solo acá y entonces saber que no estamos solos en esto me da mucho gusto. A la próxima hago la tarea y hago una presentación, me da mucho gusto escucharlos y eso. Dime, pero háblame un poquito de la novela, de que está en la vida de Elba, ¿por qué te centraste ahí en lo de Elba? ¿Por qué te empezó a dar vuelta esa historia? Y que al final, porque de alguna manera va engarzando con lo de Marta Traba, ¿no? Mm, yo viví en México, yo viví por fuera de Colombia como 20 años y cuando volví, el único proyecto que tenía que valía la pena era hacer un libro en el que dialogara el poema El sueño de las escalinatas de Jorge Salamea, quien fue el abuelo, el papá del esposo de Marta, con las fotos de Leo Matiz, porque había vivido 10 años en México, entre otros lugares, y allá había trabajado en la fundación y ya llegué a unos documentos de ellos y ese poema me ha obsesionado toda la vida. Entonces, para poder trabajar en ese libro tenía que conseguir los derechos. Entonces solo tenía un número de teléfono y un día marqué desde México y del otro lado de la línea me respondió una voz de niña a la cual yo le respondí diciéndole que si por favor me podía poner al teléfono a alguien grande y me dijo, yo soy alguien grande. Yo no le creí y tuvo que morirse para que me diera cuenta que era alguien muy grande. Eh, y entonces vine a Colombia y nos volvimos muy amigos. Y empecé a escucharle sus cuentos, pero lo que pasa es que me los contaba con la naturalidad de que me conociera, de que me hubiera conocido de toda la vida. Y como eran cuentos que yo conocía, pues yo fui editor en Venezuela del Ministerio de Cultura un tiempo,
y me metí en los diarios de Ángel Rama y me metí en las correspondencias y me metí en la vida cultural de allá, pues a mí me era muy familiar la historia. Entonces me la fue contando y un buen día en el que, digamos que lo que yo escribo generalmente no estaba siendo muy productivo, empecé a tomar apuntes de lo que ella me iba hablando en su casa, en la que yo vivía, en el sexto piso, como en una gavia, porque es una casa que está pegada a la montaña. La novela se llama El techo de la ballena, por cierto. Y me dijo que está escribiendo. Y le dije, yo creo que una novela sobre ustedes. Entonces la novela se empezó a escribir un poco con ella y un poco es esa conversación de unas memorias que yo había leído en los países en los que había vivido y ella constatándome que todo eso era cierto y cerrando con una frase maravillosa con la que yo cierro el pico y es, yo no debería, yo no soy Elba Salam, cuando me contaba algo me decía, yo no soy Elba Salamea, yo soy Elba Salamera porque todo le estoy contando a usted que es un periodista. Sí, pues y ahí con eso está, ahí está basada de alguna manera la novela. Y este libro que acabas de sacar, a ver, muéstralo, porque si no hablamos de eso, porque al final también es oblicuo, ¿no? Está todo relacionado. O sea, los Sí, Alameas pues sí. fueron como los tutores de alguna manera de Marta Traba, ¿no? Porque, o la familia que la acogió realmente, ¿no? Sí, sí, pues este libro es un libro en el que yo vengo trabajando desde que vivía en México, es decir, hace como 13 años, y era un proyecto editorial muy difícil porque requería una buena inversión y yo lo llevé por todas las casas editoriales que ustedes se puedan imaginar. Esto es la Universidad Javeriana, Patrimonio, que los dos entidades las dirigen dos hermanos, porque ajá. Eh, y lo llevé a Planeta, que ya me había publicado una novela, y lo llevé al Fondo de Cultura Económica. Lo llevé por todo lado y nunca a nadie le interesó. Es increíble porque pues Leo Matiz es quizás el mejor fotógrafo que ha tenido este país o uno de los más grandes y a nadie le interesaba y yo tenía los derechos de las fotos y tenía los derechos del poema que me los había cedido Fernando Salamea en toda esta gestión con Elba y el libro estaba diseñado y yo no estaba cobrando un peso. Bueno, pues total salió, nos lo entregaron ayer y mañana entrego una copia que se va el lunes para Chile en agradecimiento eh, para ti, Karina, por tanta generosidad. Y a los chicos que están aquí en Colombia, si quieren, les paso el libro cuando quieran. Yo vivo aquí al frente del cementerio central. ¿Es la Villa Muchas Armenia? gracias. Sí, ¿es la Villa Señor, Armenia? Villa Armenia, Villa Armenia, sí. Armenia. Oye, y qué interesante porque también se lo hiciste llegar o vas a hacer llegar a Fernando. Sí, ya, yo se le dejé en su casa una copia el día que me lo entregaron a él y a todos los que no quisieron publicar el libro. Eso, muy Eso es bien. lo que hay que hacer. Está bien, Larry, qué bueno. Perdónenme ahí la actitud tan metalera, pero hay que decirle a No, la sí gente que está está bien. ciega. Estos Sí, dos Sí, tipos trabajaron juntos en Colombia, trabajaron juntos en Venezuela, trabajaron juntos en México. El señor Jorge Salamea tiene el premio ¿y qué Casa de las Américas de ensayo, tiene el premio premio, nacional o no? ¿Jorge dime, Salamé tiene premio nacional en Colombia? ¿Hay premio? aquí eso no existe mucho Ah, no y a veces tiene. es mejor no ganárselo, pero él, No, por ejemplo, mejor. ganó el Casa de las Américas en Cuba, ¿no? Y Sí. ganó el premio Lenin de Paz, que era un premio equivalente al Nobel que daban en Rusia y se lo ganó hacia el final de sus días. Pero es un traductor de Eliot, es traductor de Camus, es traductor de Rousseau, es traductor de Saint John Perse, era amigo personal de Federico García Lorca, y aquí no les importó. O sea, es decir, nosotros Mm. conseguimos la plata porque aquí a nadie le importó este libro. Oye, y lo otro Aquí que les la trajo una relación copia. con la fotografía, lo que decís tú, po. O sea, es un fotógrafo importante más un intelectual de ese peso, los juntos en un libro. Entonces eso es súper bonito y va a ser bonito tenerlo. Yo no tenía idea de Leo Matiz y me puse a investigar cuando tú me dijiste. Es un universo. Sí, es como para meterse y no salir nunca. Y vamos a compartir en el grupo también
el pedacito de novela que tú me mandaste sobre Elba, porque me parece que también fue invisibilizada dentro de Traba y de los Alamea, y tú estás visibilizando, a propósito de la mujer, de lo que hablaba Adriana, la historia, digamos, de esta mujer, porque hay que entender que también tiene que ver con Chile, porque ellos se conocen acá, me parece, ahí tú me corriges, Larry, en Chile, Elba y Gustavo, o viajan a Chile, a Concepción, ¿no? Estudian juntos. Ellos se conocen en Concepción, Eso, y estudiando integran, juntos. claro, y integran también el MIR, y en esa relación, en eso, entonces se relaciona muy fuerte con Chile, ¿no? Y, Gustavo hace también gráfica, volantes, ¿no? En relación a la Unidad Popular. Entonces hay todo un tema ahí que nos cruza y nos va uniendo. Órale, mira, quiero leerte cuatro líneas o leerles cuatro líneas que refuerzan lo que, o más bien que son testimonio y prueba de lo que decías, de que un poco el personaje está invisibilizado por la figura de Marta siendo un personaje impresionante, que ya lo verán, si es que se puede compartir el documento, porque no estoy muy seguro de eso, pero esto es un extracto del diario de Ángel Rama. Dice, almuerzo dominical con Claudio y Amparo. Excepcional que estemos los tres sin Marta. La red de la familia de sangre se tiende sobre nosotros y se cierra envolviéndonos. Sí, eso existe y excluye a todos, incluso a los más cercanos. Es lo que he visto cuando Marta se reencuentra con Fernando, Gustavo e incluyen a su nieto Emiliano y excluyen visiblemente a su nuera. Qué locura eso. Y qué loco que, claro, que estás trabajando con ese personaje excluido, ¿no? Oye, yo tuve, qué bueno que la pude ver, conocer. Tú la conociste porque luego hay gente que le dice a uno que eso se lo inventó, que eso no puede ser, que esa señora no existe. No, sí, la conocí. Bailé con ella. Sí, no, sí, qué loco eso. Ya, me encantó. Ya, Larry. Gracias. Muy bien, con todos tus proyectos, todas tus cosas y el libro, que fantástico. Me parece que ahí hay hartas cosas que hacer, decir, qué sé yo, y que tiene mucho. Ustedes se tienen que juntar porque yo te mandé un libro, así que ahí contesta a Yesida y se juntan. Te mandé la musiquilla de las grandes esferas, de las pequeñas esferas, de las pequeñas esferas de Enrique Lin. Y Ah, qué belleza, hombre. yo creo que te va a No, yo gustar. me veo con Yesid porque yo que les quiero dar un libro de este que saqué, o dos o tres. Eh, y además quiero decirles una cosa antes de que se me olvide, porque, ajá, eh, en esta investigación sobre esta mujer, sobre la nuera de Marta Traba, Elba Noemí Cánfora Argandoña, mm, yo he hecho una investigación sesuda, pues, digamos muy consciente, tratándose de Latinoamérica. Este, y por cosas del destino, hace unos meses entrevisté a un hombre que era el esposo de una de las azafatas que iba en el vuelo donde murió Marta. Yo Claro, creo que y eso les ahí, puede servir para lo de la serie, porque lo anudo con lo que estaban eso, hablando de que en el campo de la ficción hay como que, y este tipo sí que la rompe porque es un tipo que se llama Christian Schmalbach, que fundó la Universidad de los Pueblos Indígenas en Alemania y que podía contarles la historia también de esa azafata que iba en el claro, vuelo donde murió y Marta. que va, lo que tú me dijiste, que va al accidente y reconoce los cuerpos. O sea, él está ahí, es un testigo de todo este accidente, y el Larry se dedicó a encontrarlo, y ahí tiene todo un, yo creo que es toda una historia Él me también. regaló, él me regaló, él me regaló el veredicto del caso, son 50 páginas,
digamos que 20 son ilegibles, pero las otras arrojan unos datos terribles, como la cantidad en gramos de oro que tuvo que pagarle la aerolínea a él a él y a su hijo de 8 meses por el fallecimiento de su esposa Helga Schiele de Smalbach. Y que no Esos eran estaba, sus nombres. no tenía que estar ahí en ese avión, ella. Como que había hecho No, tenía que hacer un reemplazo o algo así, ¿no? Como el destino, entre comillas, no sé. Qué y él loco. tiene como otras teorías. Es todo un personaje, pero ahí hay mucha tela de donde cortar. Ahora sí, me cacho. Ujú. Muy bien. Oye, vamos a seguir entonces con Lalo Contreras. Él hace tiempo, bueno, todos estos años nos ha acompañado desde que empezamos a hablar de Manuel Escorza, porque él es un fans, de un lector de este escritor peruano que también falleció en ese accidente. Y entonces nos parece importante también ahí ir recuperando esa memoria de este peruano. Y el Lalo ahí también se presenta y podemos pasar, porque de alguna manera hemos visto, ¿no? Lo de Marta Traba, pero también vamos en relación a lo de Jorge Salamella y tenemos proyectos, lo de Elba Cánfora, que también está invisibilizada, como dijimos, ven que hay distintas historias ahí. Y ahora vamos, de alguna manera, ese es el universo colombiano, ¿no? Desde las audiovisuales y Larry, lo que tenemos nosotros hasta ahora, digamos que hemos ido recuperando, pero ahora nos vamos al Perú. Y es importante eso, el Perú, porque, bueno, hace poco lo conocimos nosotros, no lo conocíamos, y lo de Manuel Escorza es inagotable, así que, Lalo, coméntanos qué pasó con tu lectura. Bueno, a ver, escuchando interesante lo que hemos visto hoy día, digamos, desde Colombia, los muchachos del área audiovisual, del cine, qué sé yo, eh, y escuchando también ¿cómo se llama? A Larry. Eh, Mira, yo creo que hay varias cosas que son coincidencias bien interesantes. Primero, bueno, eh, Manuel Scorza, escritor peruano, es bien invisibilizado en términos históricos en Perú. Todo el material que yo he ido revisando habla de eso, digamos, de lo invisibilizado que está Manuel Escorza, a pesar de todo lo que significó no solo su novelística, sino que también su poesía. Entonces, un poco como que coincide con esta necesidad de efectivamente eh, visibilizar más, hacer brotar de nuevo este espíritu crítico que hace tanta falta en el continente hoy día y que lamentablemente aquellos que lo hicieron, digamos, en este caso no están. Eh, a ver, Acércate un mira, bueno, poquito más, acércate un poquito más al micrófono para que se escuche mejor tu voz. ahí, ¿se escucha mejor ahí? Un poquito mejor parece, sí. A ver, dale. ¿Aló? 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 Sigue. A ver, espera, déjame sacar el... ¿Ahí se escucha mejor? A ver, empieza nomás a hablar ahí o ahí nos vamos arreglando. ¿Ahí se escucha mejor o no? Sí, Ahí yo sí. creo. Sí, sí. ¿Sí? Ya. A ver, bueno, entonces decía esto de la poca difusión que hay sobre estos escritores. En el caso de Manuel Escorza, al parecer en el Perú no se le toma muy en cuenta. Y yo, bueno, yo asumo que también tiene que ver hace falta ese espíritu crítico que se construyó a partir de esa generación. Me llama mucho la atención que, bueno, Manuel Escorza nace en el 1928 en una generación donde también nace David Viñas, Rodolfo Walsh, el Che Guevara, y así vamos sumando. Entonces es una generación bien interesante, digamos, en términos del espíritu crítico llevado
puesto desde el cuerpo, digamos, no solo desde la palabra, o sea, con harto de militancia y qué sé yo. Y es interesante adentrarse un poco en Manuel Escorza, porque, bueno, él parte con poesía, ¿no? Él es un poeta y parte desde muy temprano, digamos, en el Colegio Leoncio Prado, donde incluso se forma ahí un grupo de- de poetas, qué sé yo, que después también en la facultad de San Marcos, y que son poetas que se autodefinen como poetas revolucionarios, o sea, que ya están buscando una especie como de espacio de pelea. Y a mí lo que me parece interesante es que en todo ese primer periodo, por así decirlo, de Manuel Escorza, lo que se buscaba era justamente pelear el espacio en términos críticos a lo que estaba haciendo una literatura más bien, por así decirlo, que buscaba su canonización afuera. O sea, era muy fuerte o sea, pesaba mucho la colonización, la cultura occidental, que en el fondo tenía su centro en Europa y por supuesto no en el continente. Al punto que se entendía que la literatura partía con los españoles, o sea, con la llegada ¿cómo se llama? Con la llegada del alfabeto español. Pero bueno, sabemos que eso no es así. O sea, existe una literatura oral que es anterior incluso a los incas, en el caso de Perú. Entonces, yo creo que yo lo que rescato de Manuel Escorza, justamente en ese periodo, es la posición que asume en términos de un enfrentamiento buscando la propia identidad del continente y en contra un poco de esta especie como de subyugación, por así decirlo, a la aceptación de la cultura, del canon que era básicamente Europa y específicamente en muchos casos Francia y España. Entonces, eso lo lleva incluso a momentos bastante álgidos. Él estuvo preso, fue torturado y, bueno, tuvo que vivir en el exilio. Vivió en Chile, vivió en Argentina, entiendo que también en Colombia, y termina recalando también en México, que es donde después termina estudiando. Entonces, todo ese periodo, digamos, de esa como especie de primer periodo donde el mayor peso lo tiene la poesía. De hecho, a él lo toman preso y lo persiguen a partir de un poema que él publica que se llama Rumor en la nostalgia antigua. ¿Sí? Para que lo busquen por ahí, para Rumor en la nostalgia antigua. Sí, lo podemos mandar. Eh, y hay otro de los poemas que él escribe que es un canto a los mineros de Bolivia, porque Mm. él visita Bolivia. eh, y es interesante porque lo visita en un momento en donde en Bolivia hubo una revolución, que es Mm. la revolución de 1952. Y esa Mm. revolución tiene la particularidad de haber sido una de las revoluciones más importantes respecto a la reforma agraria, a la repartición, ¿cómo se llama? A repartir las tierras, digamos. Y en muchos otros aspectos es una gran revolución que ha sido muy poco también difundida, quizás justamente por el ejemplo. Por ahí yo escuchaba a un profesor peruano, Tito Olivio, que él planteaba que justamente una de las razones del fracaso de la apuesta que hace Ernesto Guevara, el Che, en Bolivia, es porque había habido una revolución ya. Entonces, no es que los campesinos estuvieran en ese momento necesitando una revolución. Bueno, en fin, Qué loco eh, es. a Manuel Escorza lo invitan al primer aniversario los mineros, digamos, los obreros en Bolivia. Porque ahí hay dos elementos centrales en términos de movimentalidad, que es el Movimiento Nacional Revolucionario de paz extensor también la COP, que es la Central Obrera Boliviana. Son ejes del proceso revolucionario de 1952. Y hasta ahí Manuel Escorza militaba en el APRA, que el APRA viene a ser así algo como el PRI de Perú o como el peronismo en Argentina, pero propiamente de izquierda, digamos. Mm. Eh, con su figura, se me va el nombre,
Aya de la Torre, es que es como el gran líder, digamos. Y Manuel Escorza milita en el APRA, digamos. Hasta que en un minuto manda una carta de renuncia porque Aya de la Torre había empezado a cambiar su discurso y había empezado como a aceptar que había que contentarse con un capitalismo más humano, por así decirlo, como que ya no Con había rostro salida humano. hacia. Claro. Entonces, bueno, él renuncia y toca justo que viene todo el periodo de los 1960, que a él lo envían a reportear los sucesos que estaban pasando en Rancas. ¿Y qué es lo que pasaba? Que en Rancas, ustedes saben que las mineras pertenecían a empresas extranjeras y se estaban agotando los materiales de la mina, digamos. Entonces estos grandes señores oligarcas deciden agarrar tierras para dedicarse más a la agricultura también. Y ahí viene todo este proceso que describe Manuel Escorza. Y lo interesante de esto, que a mí me pareció que es muy, muy importante, es que Manuel Escorza se da cuenta cuando entrega el informe que ese informe no tenía vida. Era un montón de Mm, información, números y todo, pero que no despertaba ningún sentimiento ni emocionaba a nadie porque no tenía vida. Y ahí él decide contarlo como un sueño, como que él. mm. Y ahí surge esta maravillosa pentalogía, digamos, de la guerra silenciosa. Y digamos, es como las ¿Cómo se primeras llama grandes esa, novelas de algo así como el elogio por Rancas? ¿Cómo se llama una de las novelas? Se me olvida. Redoble por Rancas. Redoble por Rancas, eso. Redoble Claro, por... esa Redoble por Rancas es una de las más famosas novelas. O sea, fue la que más lo hizo famoso. Y lo catapultó a nivel, digamos, como ya internacional, ¿no? Exacto, claro, claro. Pero además interesante porque ahí se da un caso que escuchando a una profesora peruana decía, se da uno de los pocos casos, si no el único, en donde la ficción modifica la realidad. Porque Mm, uno de los personajes, porque todos los personajes son reales, digamos, son campesinos, comuneros, que es el Héctor Chacón, que es el nictálope. Él había sido apresado, llevaba años preso, y con lo famoso que fue esta novela de Redoble por Rancas, se logra la liberación de Héctor Chacón. De hecho, Manuel Escorza le solicita al presidente en ese momento que quiere él darle la noticia a Héctor Chacón y lo libera. Entonces, y ahí yo me acordaba de haber leído una entrevista hace muchos años atrás, unos 30 años atrás, en donde entrevistan a Manuel Escorza y le preguntan por cuál era la diferencia entre la realidad y la magia. Entonces él decía que en un continente como América Latina no existía esa diferencia y daba como ejemplo a un detenido desaparecido en la selva de Honduras que estaba preso entre barrotes y que estaba en tal condición de precariedad y de desnutrición y todo que se pudo escapar por entre medio de los barrotes. O sea, dejó de ser desaparecido, pero no porque lo liberaran, simplemente casi muerto pudo escapar por entre medio de los barrotes. Entonces, re interesante cómo también él va contando esto y va. qué locura. Claro, entonces es interesante el cómo, porque él siempre estuvo enfrentando un poco a esta lógica del boom latinoamericano de literatura, Sí, porque pues, él decía que eso respondía a una canonización desde Europa son en canon, función de un claro. negocio más que y apelaba porque hubiera una voz propia desde el continente, desde los escritores, la importancia de la literatura. De hecho, él en algún minuto dice que la literatura es como el primer territorio liberado Mm, de América. Y no contento con eso, por eso, bueno, una de las cosas que más me ha fascinado de él es que llevaba a la práctica lo que decía, digamos, y crea mm. una editorial, que es la editorial de los populibros peruanos, a un Populibros. precio que estaba al alcance de todo el mundo. Entonces, y ahí publicó escritores nuevos, antiguos, clásicos, de todo. La idea era que la gente pudiera leer. Vendieron más de 1 millón de ejemplares de distintos escritores. Entonces, ese es un poco el Manuel Escorza, que por lo menos a mí yo rescato dos cosas. Uno, la forma de escribir
dice, esto tendré que contarlo como un sueño para que tenga vida y provoque. Y por otro lado, su decisión de enfrentarse a la necesidad, en el fondo, que uno le pudiese llamar la descolonización, pero en serio, digamos. O sea, que Latinoamérica tiene que tener una propia identidad y no caer incluso en las garras de la comercialización para hacer la literatura. Oye, nos decía ahí Larry que los populibros también publicó Jorge Salamea. Y eso me recuerda a toda esa relación que había entre los escritores, todo lo que significó también la Biblioteca Ayacucho. O sea, Exacto. cómo se van formando estos proyectos editoriales, Mónica Manso. Sí, o la que mantuvo acá en Chile exacto, también, ¿no? exacto. Y el gran Burundún Burundán, ha muerto, claro. Y Y ese, Larry, ese lo publicó el Populibro. Ay, qué bueno. Yo creo que ese texto te Sí, ese gustaría. lo publicó él en los Populibros. Y también de colombianos ahí está Barba Jacob. Yo no tengo Mm, ni uno para mostrarles. qué bueno, pero en algún momento tú lo tuviste, o sea, lo viste. Yo no he visto un Populibro. Mira, Ahí qué la, bueno. hoy, Y la hoy día, influencia. hoy día pasé por ahí en la Universidad de Santiago de Chile, donde trabajo. Había una feria de ciencia y estaba la editorial de Luxach, que sacó una colección amerindia y tenía una edición había sacado a Roque Dalton, un Mm, libro así de la poesía de Roque Dalton. qué bueno. También. Claro, son esos proyectos editoriales Sí. como, ¿no? yo creo Que que de son alguna increíbles. manera a eso es lo que se refería Manuel Escorza cuando hablaba de la literatura como primer territorio liberado, porque fue Libro. justamente en un periodo en donde pasaron mucho de esas cosas, muchísimo en términos de editoriales propias, o sea, de este juego como los populibros, lo que decía Rodrigo de la Quimantú acá en Chile. O sea, había Sí. un esfuerzo efectivo. Bueno, de ahí Manuel Escorza, bueno, él ya se hace más famoso y inicia lo que se llama una segunda saga de libros, de novelas, que lamentablemente alcanzó a publicar una, pero que era totalmente distinto en términos temáticos de lo que fue la pentalogía de la Guerra Silenciosa. Y escribe La Danza Inmóvil. Eso, y esa es el libro que tú te llevaste de acá y Sí, la idea era como hacernos llegar un poco. ¿Qué te pareció? mira, me costó harto leerlo. Está Mm, escrito de una manera es bien difícil, especial. es difícil. Sí, es difícil. eh, pero mira, bueno, lo leí y además busqué por distintos lados análisis, opiniones de profesores, qué sé yo, porque me parecía o sea, que si era difícil era porque había también algo ahí que había que desentrañar, digamos. Y es una historia contada a partir de sueños, pero que es a partir casi como de Scorza como personaje, porque él va a París a que le publiquen su novela, en este caso La Danza Inmóvil. O sea, va a Europa a que le publiquen su novela. Entonces él cruza dos cuentos, por así decirlo, dos historias, una de un escritor de nombre Santiago que va a Europa para que le publiquen una novela que él quiere hacer, y por otro va contando entre medio la historia de un guerrillero, de un jefe guerrillero que va arrancando y escapando por el Amazonas. Entonces esas historias se cruzan, Ujú. eh, pero básicamente tiene que ver con dos, la historia en sí tiene que ver con dos guerrilleros, dos militantes de la izquierda peruana, que uno está, digamos, a ver, uno es el que se cuenta cuando va arrancando, pero que tuvo una pasada anterior por París junto con el otro personaje que es Santiago, y que uno de ellos se enamora en París y decide dejar la militancia, porque se enamora en París. Y Ujú. el otro, que también en algún minuto se enamoró en París, no dejó la militancia por París. Y es Mm. bien importante porque a fin de cuentas, al final casi, o sea, como parte importante del resultado es que al final cada uno envidia al otro por la decisión que tomó.
claro. ¿Y qué pasa? Que lo que hace Manuel Escorza en esta novela es justamente referirse a que no solo, en términos literarios, Europa es una especie como de colonizador permanente en términos comerciales sobre todo, sino que también la canonización a partir de lo que es el pensamiento revolucionario. O sea, la izquierda vivía y vive viajando, digamos, a Europa, y sobre todo en ese periodo, eh, prácticamente todo pasaba por ahí. Entonces es como la disputa en concreto entre esa visión de la necesidad de la revolución, por así decirlo, y el terminar cayendo con la ilusión de que en París estaban todas las respuestas. Y bajo mi percepción lo grafica con esto del enamoramiento, porque después la misma mujer a la cual se enamora le dice que ella está enamorada en el fondo del ímpetu y del carácter de un revolucionario, y no de alguien que por amor dejaba de ser lo que... Ah, Claro. qué lamentable. Pero eso, yo mira, yo en resumen creo que me atrevería a decir, ¿Te sin gustó porque es autoexperiencia, diferente? Como a distinto al ver, a mí registro. me gustó, a ver, me gustó porque deja abierta, como pucha, lamentablemente muere, porque esta era una trilogía Claro. Y que solamente se escribió llamaba la primera. la primera, claro, se llamaba El fuego y la ceniza. Entonces, Mm, a mí lo que me interesó es que sigue esa línea de crítica mm, y la lleva al máximo, y la lleva casi como como decirlo, a la contradicción, porque él termina publicando en Europa. O sea, uno podría decir que es hasta una novela autocrítica. Me hubiese claro. encantado haber podido haber leído las otras dos, porque la verdad es que la forma en que está escrita, fíjate que Mm, me hace recordar mucho a la forma en que Vargas Llosa escribe La Catedral. o sea, que es De cruce complejo. de historias Mm. en las frases, o sea, ya ni siquiera que un párrafo de una historia se mezcla con otro párrafo, sino que dentro incluso Oye, y podríamos decir entonces que se pierde también lo que siempre decimos, ¿no? Que se pierde. Muchos críticos decían de todas estas personas que estaban en su máximo nivel, estaban produciendo harto, muchos de ellos andaban con los originales de su escritura y estaban produciendo mucho y de distintas áreas, ¿no? El de la crítica cultural, la crítica de arte, las novelas, los cuentos. Entonces y todo se vuelve terrible ahí cuando tú eh, logras como sentir esa pérdida, ¿no? claro, ¿en qué sentido? ¿En Como qué sentido lo que pone? se siente que él deja un proyecto inconcluso, falta la otra parte, él está produciendo, Ah, porque claro, al final de la pentalogía, él da una vuelta, hace una variación y sí, empieza otro registro, otra voz sí, propia, y sí, obviamente es bueno, hubiera sido bueno ver ese desarrollo. Y sin embargo, claro, uno como un intelectual también barrial, por decir así, parado décadas después, tú ves y dices, chuta, o sea, los tipos de distintos lados estaban produciendo esta crítica y sí, realmente, a pesar de publicar en Europa, se le había hecho un camino súper difícil a Scorza, o sea, había pagado claro, con la cárcel, con todo, sí, pero había generado esa órbita propia de la que hablaba Traba también, no había sido fácil, ¿te das no, cuenta? claro, Entonces, no, claro que no. y Un poco lo para que dice llegar a esa David danza Viña inmóvil. un poco lo que dice David Viña de poner el cuerpo. A mí eso, agarro Sí, de de poner David el cuerpo. Viña, de Juan Carlos Marín, que es un sociólogo argentino que también murió, digamos, del Mm, mismo Rodolfo Walsh, qué sé yo, que o sea, dicen aquí de lo que se trata es de poner el cuerpo, no en términos, eh, no cayendo en el sacrificio, o en el sino que panfleto, sino que de manera exacto, no cayendo en el auténtica. panfleto, sino que la crítica se lleva, digamos, o sea, la crítica es poner el cuerpo en el sentido figurado, en el sentido absoluto, Sí, en sí. todos los sentidos. No, y muy coherente también, puede actuar, pensar y sentir como en la misma dirección, entonces la escritura se te Exacto, vuelve como claro, parte de esa coherencia, que es algo que también, porque abdicaron los intelectuales también, uno lo ve, ¿no?
Entonces, es algo que también nosotros venimos después y a lo mejor tenemos una nostalgia de eso que ya no vimos, ¿no? Entonces, es interesante plantearlo como un agujero negro también que tenemos detrás, ¿no? Sí. Que podría Los, haber los, seguido. los costos de las pérdidas que Mm. en este caso por el azar del destino, no sé qué tan azar, pero bueno, hasta ahora entiendo que no sigue siendo un accidente, perder tremendas figuras críticas, porque hay muchos escritores que a mí me gustan que no son críticos, que me gustan mucho, pero no es que sean críticos, pero perder Sí, es un artistas peso con específico. esa. Así que eso, Genial. Qué bueno. Ya por Lalo, qué bueno que hayas trabajado eso y sigues profundizando también en la visión de Scorza. Y yo quería preguntar, ¿quién es Nereida y quién es Natalia? ¿Ustedes vienen a exponer también? La Rosita la conozco. ¿Nereida y Natalia? Son amigas que Hola, yo buenas invité. tardes. Sí, Ah, justo. Yesir las invitó. No, parece que es Larry. Ah, Larry. Bien, ya entonces tienes tu público. La Rosita también está invitada por nosotros. Así que ahí estamos. Bueno, Quería saludarlos y también aprovechar de decirles que está súper interesante la conversa y claro, yo soy alumna de Karina, así que para mí súper provechoso. Muchas gracias. oye, Rosita, tan chiquitito. ¿Te gusta este tema? ¿Sabías algo de estos escritores? ¿Te llamó algo la atención? La verdad es que sabía bastante poco. Por lo que tú nos has ido comentando, ya me he ido introduciendo más en el tema de lo que es la crítica literaria y sobre todo de trabas. Pero es súper interesante saberlo. Es, saber un poco más de la historia latinoamericana de la literatura es muy importante porque acá nos hemos quedado con ciertos patrones que vienen como a inundarlo todo. Entonces, realmente en el curso que nos has dado se nos ha abierto una ventana enorme para conocer mucho más de la literatura. Sí, pues, y uno se siente orgulloso porque hubo un caudal muy fuerte y también nosotros, que en el 60 fue un motor intelectual fuerte Santiago. Y yo me siento orgullosa de eso. Entonces, del 60 al 80 también el motor intelectual se generaron muchas cosas en Latinoamérica. Y yo creo que esta generación marcó en ese sentido, en la crítica cultural, de todo punto de vista. Entonces ahí eh, uno se reencuentra con esa parte de esa generación crítica y puede como de alguna manera hacer la posta, ponerse a la cola. Como nutrirse de esta generación crítica y seguir. Porque si no nos vamos perdiendo como en esta posmodernidad, ¿no? Que entra como por todos lados y justamente esa generación crítica generó esa órbita propia y hizo una gran crítica a toda la hegemonía, ¿no? Cultural de varias cosas. Yo quería hoy día aportarles algo chiquitito, que es un texto de Marta Traba que se llama Hipótesis de una escritura diferente. Y también en la misma línea de la que venimos hablando, es un texto que está en un libro que se llama... Ay, ¿dónde está? Acá. Marta Traba en facsímil, entonces, que es muy interesante porque ahí está el facsímil y uno en el facsímil va viendo dónde ella va corrigiendo, como duda, ¿no? Entonces, es interesante ver el facsímil y, por ejemplo, no sé si se ve, no lo preparé, pero está las tachaduras, ¿no? Entonces, uno va viendo lo que va tachando, lo que va revisando. Y a mí me parece súper interesante el hecho de que se haya sacado facsímil porque muestra el documento, el archivo. ¿Y qué pasaba? Que este ensayo que ella hizo
el 81 fue publicado en la revista Quimera y después fue publicado en un libro que a mí me gusta mucho, que se llama La sartén por el mango, es un encuentro de escritoras latinoamericanas el 85. El 87 aquí se hace en Santiago un encuentro, ¿no?, de literatura feminista muy importante, digamos, donde se reúnen y se genera la crítica cultural feminista, quizás una de las más importantes dentro de Latinoamérica, porque confluyen hartas aristas. Este ensayo es fundamental dentro de la crítica feminista y de los estudios culturales latinoamericanos. Y Traba plantea un discurso alternativo, dice que se opone y se diferencia del discurso dominante, el tradicional, masculino, centrado en el poder, la verdad y la lógica lineal. Y los puntos claves es que hay esta oposición a este discurso dominante y identifica como lo tradicional, que sería probar lo real o contar una verdad. Entonces dice que esa lógica, esa imposición de una estructura a ella no le gusta y piensa que el discurso femenino es otro discurso alternativo, distinto. Dice que hay una hipótesis, una escritura diferente, duda, ¿no? No está completamente segura. Por eso que esto es como un adelanto de lo que después será toda la crítica feminista. Y propone Traba que debe emerger una subjetividad distinta y que dice, bueno, cuáles son los requisitos de este tipo de escritura, porque esto es muy debatible, ¿no? Esto es súper debatible. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Dice, alta emotividad, una emoción y una subjetividad, a menudo considerada como menores, ¿no? Como algo que está un poquito de lado, se deja de lado dentro de la tradición literaria. Para ella hay una prioridad la memoria, se basa mucho menos en la invención o en la ficción pura, sino que va siempre a la memoria individual y colectiva, y eso se puede ver en todas sus novelas, ¿no? Cómo ella va mezclando un poco sus memorias personales con toda la memoria colectiva de los países, ¿no? Y de los países que en América Latina, por ejemplo, que ella va deambulando en varios países latinoamericanos, entonces uno también puede acceder a todo ese tipo de relaciones. Y hay un rechazo a un modelo objetivo, em, no quiere reemplazar al modelo dominante, sino que lo que le importa es señalar una diferencia, por eso que es hipótesis de una escritura diferente, y una disidencia también frente a este modelo que está impuesto de una manera estructural. Dice que la tarea del lector es estar como a la espera, ¿no?, de que hay que aprender a leer correctamente este tipo de texto y que la crítica todavía no está preparada como para valorarla o comprender esta escritura, ¿no?, de mujeres. Entonces, acá nuevamente hay un cuestionamiento al canon literario y crítico. Este cuestionamiento al canon literario es muy importante porque también se une Scorza y también a Jorge Ibargüengoitia, que ahora tenemos la pérdida, tenemos un amigo mexicano que nos iba a exponer, pero está en su trabajo, no ha podido salir. Jorge Ibargüengoitia tiene también este tema, ¿no?, de la crítica al canon, esta generación critica al canon y sobre todo al boom latinoamericano. Entonces, esto es lo que se podría llamar un post-boom, que es quizás lo más interesante del boom, es el post-boom. Y esa crítica al canon y esa crítica al canon crítico también. Entonces, me parece muy interesante porque, por ejemplo, Ángel Rama está inaugurando también la crítica cultural y Marta Traba la crítica de arte y también está haciendo una con la hipótesis de una escritura diferente, está diciendo que la crítica todavía le falta, que no logra valorar este tipo de escritura. Marta Traba no era feminista, lo dijo en varios momentos, en varias entrevistas. Sin embargo, yo creo que Chile, a través de Ana Pizarro, que es el gran antecedente o la gran investigadora de Marta Traba, y de la que yo también me nutro. Ana Pizarro ya una mujer grande ya, pero ella hizo
un gran trabajo de investigación de los 60, y ahí ella y también las escritoras del 80 recuperan en este tema de la sartén por el mango, el encuentro de escritoras latinoamericanas en el 85, este ensayo de Marta Traba, y lo colocan como en el piso de lo que sería después la crítica feminista. Es interesante porque es como una apropiación, de la cual no sé si estaría tan de acuerdo Marta Traba, pero sí ella señaló varias veces que no se sentía feminista, y sin embargo escribió esta hipótesis de una escritura diferente. Entonces, eh, a pesar de que es hipótesis, es interesante leerla, es como unas cuantas páginas solamente, y, y ya se veía ya, es loco, porque ella incursiona con esto en la crítica literaria ya, y se transforma entonces en este sentido, se apropia en esta recolección de ensayo, en la sartén por el mango, se apropian de esta ensayística de Marta Traba. Entonces, Marta Traba no solamente es importante para la crítica de arte, sino que también fue importante para la crítica literaria y sobre todo para las chilenas, para el encuentro de escritoras del 87, que aquí en Santiago confluyó quizás mucha gente latinoamericana de ese momento, y pudieron de alguna forma también rescatarla. Estaba muy dolida, ¿no? A ese encuentro también, obviamente tenía que venir Marta Traba, Ángel Rama, y sin embargo se siente esa pérdida en ese encuentro feminista que obviamente uno no participó. Eso quería yo aportar con este ensayo pequeño. Y Rodrigo quería hablarles un poquito de las máscaras democráticas del modernismo, de Ángel Rama. Muy bien, no, bueno, ¿Lo muestra? este es un ensayo, es uno de los últimos libros que creo que salió póstumamente, Sí, si no me equivoco. sí. El Y 85 parece. claro, él sigue, digamos, la línea sociológica que inauguró con la ciudad letrada. Y este es bien interesante porque, tomando un poco la tradición que venía de Arnold Hauser y de Marx, ¿no? E intenta hacer un estudio, digamos que hoy día sería, claro, de crítica cultural, tomando en cuenta los factores históricos, económicos y sociales eh, eh, que toman lugar entre 1870 y 1920, y las transformaciones económicas y sociales en América Latina, ¿no? En esta hipótesis conllevan un poco lo que él denomina la democratización, ¿no? En que hay un cambio en la estructura económica, ¿no? En que los bienes y la riqueza ya deja de ser exclusivo dominio de las élites, la aristocracia, digamos, criolla de ese momento, y empiezan a acceder, digamos, las clases medias, empiezan a abrirse. Ahora, eh, ese por un lado la parte sociológica. Pero por otro lado, digamos, él trata de establecer una relación entre eso y la expresión de la cultura y el arte a través de la postura, digamos, que el modernismo, digamos, literario con Rubén Darío, etcétera, etcétera, es la expresión un poco, ¿no? De este proceso de democratización. Eh, Él habla, bueno, lo que digo hasta ahora, habla un poco también de los primeros encargados de llevar esto adelante a través de, por ejemplo, los procesos intelectuales, ¿no? Los grandes intelectuales, digamos, que llevaron a cabo los cambios en los programas educativos, ¿no? En México, en Argentina, etcétera. Entonces, por ejemplo, está Sarmiento,
¿no? Vasconcelos. Vasconcelos, etcétera, etcétera. Y eso es como lo más, ¿no? Como uno, digamos, este impulso a lo político, lo social, y con lo cultural y lo artístico. Em, el libro se llama Las máscaras democráticas, no llegué a ver porque se llama las máscaras democráticas, pero habla un poco hablando del concepto del carnaval de la democracia, del carnaval democrático, que es como una suerte de puesta en escena, ¿no? De- él, bueno, él está hablando, digamos, de los procesos históricos, digamos, del principio del siglo, ¿no? Y lo que me lleva también a reflexionar sobre lo que está pasando ahora. Y si se podemos hacer un paralelo entre, ¿no? eh, el movimiento general, digamos, del mundo hacia regímenes más autoritarios o de ultraderecha, el proceso de deterioro de la democratización, eh, o la desconfianza, digamos, en los procesos democráticos, la desconfianza, digamos, masiva, digamos, en que podemos, en la democracia representativa. ¿Y qué te produce? La pregunta es qué está produciendo eso ahora en el campo de arte, en el campo del arte y la cultura. Eh, Justamente relacionado con eso un poco, ¿no? Venía con uno de nuestros perros caminando y delante mío había un cabro joven así, vestido de negro, estaba con su mujer, su esposa y la hija, con 14 años, venían caminando así. Y al frente de mi barrio, ¿no? Hay CITES, hay lugares que arriendan piezas y hay muchos, digamos, inmigrantes, venezolanos, peruanos, etc. Y justo, bueno, se ponen en la esquina los fines de semana, etcétera, y se ponen en la calle. Y con música, salsa. Y yo vengo detrás de esto, esto ya está en el frente, y este tipo, digamos, le comenta a su familia, dice, ah, mira, ahí están esos negros de mierda, ¿no? Que lo único que vienen a hacernos a cagarnos la vida. Y le hace así como un gesto y dice, por eso Cast, ¿no? Entonces, Cast en este caso es el candidato de ultraderecha, uno de los candidatos de ultraderecha a la presidencia en Chile ahora, que seguramente lo más probable es que salga. En la segunda vuelta. Claro, Estamos a ¿no? punto de votar. Un punto oral. Entonces eso me hace reflexionar, digamos, cuál puede ser el aporte de Ángel Rama ahora de reflexiones, digamos, de Ángel Rama eh, hoy en día. Yo creo que, yo creo que también por ahí podemos también sacar harto material, harto provecho. Sí, él toma también este tema del modernismo en la transculturación narrativa Sí, en la América transcultura, Latina, sí. en la ciudad letrada. Es loco como siempre está trabajando el modernismo. A propósito de Gabriela Mistral, y que se cumplen 80 años, ¿no? Y cómo él siempre está metido ahí. Perdón, Karina, yo no sé si tú puedes revisar lo que te mandé ahí, que le tomé una fotico y de pronto pues les sirve para ilustrar el tema. Espérate, déjame buscarte. Ah, sí, sí, ahí nos mandó el... ¿Se ve o no? Nos manda lo mismo, pues. Sí, se ve lo de la poesía de la Rubén Darío, ¿no? Sí, o sea, ese No se vio. es como todos sabemos que, ahí está, todos Ah, sabemos que claro, Larry tiene la colección completa de la biblioteca Ayacucho. ¿Eso Ay, dijiste tú o no? qué envidia. sí, qué envidia.
Ya no, la he tenido, la he tenido varias veces, ahora solo tengo algunos, pero las mudanzas le van reduciendo a uno la biblioteca. Y igual de aquí me tendré que ir el año que viene, entonces espero conservar algunos pocos libros. Oye, Larry, y dime, no, no te vayas. Mira, como en síntesis, puedes contarnos un poquito lo de la biblioteca Ayacucho. En la bonanza petrolera venezolana de los finales de mediados, bueno, de siempre, ¿no? Porque todavía tienen, Marta y Ángel vivían allá. Y entonces Ángel abriéndose paso a golpes de intelecto y de genialidad en contra de unos sujetos bastante terribles que eran lo que él llamaba los caciques, que todavía están vivos. Uno de ellos funge como agregado cultural de Venezuela, creo que para las Naciones Unidas, una cosa así. Y es un poeta muy famoso que se llama Luis Alberto Crespo. Ángel Rama en sus cartas revela cómo estos caciques le hicieron la vida insoportable a él y a Marta en Venezuela. Y mientras estaba teniendo estos enfrentamientos tan difíciles, hacía estos libros, que es la colección Ayacucho, que pues no, yo creo que todos la conocemos, ¿verdad? Es que si no la conocemos, Sí, ahora la vamos a sí, conocer, ¿Vamos a hacer po. competencia? Mira, sí. esos, Oye, a mira, mí me son tocó vender como mucho tres. la editorial Ayacucho en mis tiempos de vendedor de libros. Ay, qué Sí, belleza, o sea que la conoces bien. Sí, Sí, es de Qué distintas ediciones, berraquera. pues hay una edición más moderna, esta es más antigua, pues. y hay unas chiquititas también, unas más pequeñas. Ay, ahí no sé dónde dejarlas ahora. Las cortitas, otras que no son tapaduras. Está de Simón Rodríguez, Lazarillo, decía, pues, hay de todo, ¿no? Mira, ahí Sí, está, ahí se ve Rodrigo con la biblioteca de Ayacucho. Sí, está Gabriela Mistral y está Vicente Huidobro. a veces Sí, salen sí. así algunos ejemplares como de saldos a 5.000 pesos. Así, entonces Mira, El reino de la imagen de José Lezama Lima. Ah, qué belleza, yo lo tengo. Qué lindo. Yo Es, lo tengo, pero en se este. llama qué como nostalgia. púrpura, así como moradito. Y yo creo que este es el que más me gusta. Y aquí está Marta Traba, que es Mirar en América. Sí, sí, cómo no. Sí, yo creo que ¿Cuáles son las portadas? Mira. somos fans de la Biblioteca Ayacucho porque además es la gran construcción. Ah, pero Larry sigue, po. Síguenos contando. No, no, no. Sí, que era No, pues, entretenido. pues ahí en híjole, ¿dónde? En Uruguay acaban de hacer una edición muy bella, que fue incluso la razón por la que me volví a contactar con Karina, que sí es una historia larga, pero hicieron una edición que quizás de 800 páginas de correspondencia de 50 años de quehaceres literarios de Ángel, y ahí están las cartas que él le envía a todo el mundo, a Darcy Rivero, a Vargas Llosa, a Marta Traba, a todo el mundo, para poder hacer y adelantar este proyecto en un esfuerzo en el que uno dice, pero este señor con este nivel de correspondencia, ¿a qué horas comía? ¿A qué horas dormía? ¿A qué horas leía? No, y además Y uy, súper pidiéndole, recomendado el volumen, ya se los enseño. no, y además pidiéndole el prólogo a tal y tal persona, la persona también respondiéndole que cuándo le pagaba, o sea, es una locura. Y todos escribieron, los grandes escritores escribieron los prólogos de este proyecto. Yo fui en Caracas a ver toda la colección. En Brasil, en Sao Paulo está la colección completa de la Biblioteca Ayacucho ¿cómo se llama? Iberoamericano, ¿sí? Se llama Museo Latinoamericano, donde también hay una galería que se llama Marta Traba,
Y es interesante ir viendo esto. Pues y aquí, mira, está también Guillermo Cabrera Infante, Tres Tristes Tigres. Entonces, al final era sacar la poesía, el ensayo, la novela, la crítica, la producción, la órbita propia de toda la producción latinoamericana. Entonces, y se tenían planteados como 500 libros, me parece, y al final sacaron como 282. Larry, por ahí. ¿No? Puede ser que me equivoque. La colección continúa, Karina. De hecho, la persona que les dije que le hizo la vida imposible a Ángel, que se llama Luis Alberto Crespo, y que Ujú. aparece en estas cartas, Pero dirige no la vemos. actualmente la Biblioteca Ayacucho. ¿Estás mostrando el libro? ¿Te conseguiste el libro? Sí, 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 al fin lo conseguí, un ojo de la cara. Pon el Pero bueno, video. te envié la foto, no, te envié las imágenes. Perdón, es que Pon el video perdí para la que conexión un ratito. muestres eso que no lo he visto. ¿Qué pasó? Pero te lo Oh, envié a WhatsApp si lo quieres compartir. ya. Mm. Muéstralo ahí, sí, igual. Ese. Ángel Rama, Una vida en cartas. Por favor. Oh, yo quiero leer ese libro. Yo tengo el diario. Oh, 800 páginas, ¿eso tiene? Tiene 850 y 860 y... ¿ya qué? 870 y 79. ¿Y ya te lo leíste ya, Larry? Sí, pero claro, por supuesto. Sí. Y el diario Oh, también, yo aquí quiero lo tengo. ese libro. ¿Cómo Yo se quiero llama? ese ¿Cómo se libro. llama? Hay que mandar a pedirlo a Uruguay porque eso lo sacó El Amparo diario lo Hoffman. tengo aquí. Ah, sí. Sí, yo también tengo el diario. Uy, pero si me pongo a buscarlo no termino nunca. Pero las cartas, hoy no. Eso es invaluable. Eso lo sacó la Amparo, la hija. La había invitado, pero Así se es. no. La vez pasada estuvo Amparo con nosotros compartiendo este encuentro homenaje que hacemos todos los años. Ya, pues, oye, somos fans de la biblioteca Ayacucho, porque al final, y desde Venezuela también hay el gran motivo. Yo soy fan de Ángel Rama. Sí, yo también de Ángel Ramos. Sí, sí, yo también de Ángel Ramos. Por ahí estaba el diario ese que me trajeron de Uruguay, así como azulito. Bonito su diario y además termina días antes, un mes antes del accidente aéreo. Entonces, como que uno termina llorando porque ya se empieza, uno ve el final y por lo menos para mí me impactó. Me impactó harto eso. Mm. Pucha, esto es todo una pasión, ¿ven? Es como que estamos apasionados por estos escritores. Nos faltó hoy día el mexicano, se los vamos a quedar debiendo. No sé si Nereida o Natalia quieren comentar algo, decir algo, porque siempre como que uno no pesca a las personas ahí que están y si quieren, comentan. Y si no, nos tenemos que ir despidiendo ya. Agradecerle a Yesid que pucha, salga ese documental importante en la parte audiovisual, porque yo creo que de alguna forma está cruzado por todo esto. Y ahí tú ves la gran complejidad que también tiene todo, porque son hartas cosas dando vueltas. A Larry su libro. Claro, y esta también salió, ¿ves? Esta la sacó la Alberto Hurtado. Sí, ¿Cuál? La novela en América Latina. Mira, te muestre para sacarte pica. Yo tengo por aquí un manuscrito. Bueno, Ese es de Ángel Rama, ¿cierto? Sí, la novela en América Latina la sacó el Alberto Hurtado, Sí, una compilación de ensayos sobre... sobre todo los latinoamericanos, principalmente todas las 1920 y novelas. 1980. Sí, pesca gran parte claro, 1920, 1980 y después tiene después. O sea, como del 80 al 83 tiene varios Ahí te artículos. mandó otro. Así que, Yo veía, disculpa de interrumpir, yo no con el tema del mexicano todavía no he empezado la tarea, pero vi algún post en redes sociales que decían que iba a haber una charla en Guadalajara como con
yo no sé por qué estaba Netflix ¿no? detrás de eso, como con la información de la obra del mexicano. No sé Bueno, si por ese lado también vayan a comenzar a hacer adaptaciones de la obra, pero pues es como que lo vi y dije, "Ve, esto tiene algún tiene que ver. anexo". Y sabes que el Jorge Buengoitia, yo había invitado al Pablo, que seguro en algún momento se nos une, se casa hoy, así que no podía estar con nosotros. Y él está traduciendo a Marta Traba las ceremonias del verano. Va con análisis de las ceremonias del verano mío, así que va a ser súper bonito porque nunca he introducido ninguna novela, siempre ha sido en ensayo. Y estar al lado de las ceremonias del verano va a ser súper lindo. Y él lo está entonces traduciendo en Brasil, en Sao Paulo. Y él tradujo hace poco Las Muertas. Las Muertas, no sé si lo puedes compartir, Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia, que además fue llevado a Netflix. Fue llevado a una serie que ustedes pueden ver. No sé si lo ven. Asmorta. Sí, Otras. Ahí lo ves, entonces está en Pinar, se llama su editorial, la de Pablo Llanes, y en Netflix está digamos, esta novela que al final se transformó en serie. Y claro, todo pasado por el tema del audiovisual, pero Jessy, te puede ayudar un poco también eso, ¿no? Como el traslado, el trasvasije de, en el caso, la parte ficcional a este tema de las audiovisuales. Luis Alfaro nos quería exponer de eso, está con el tema del trabajo, pero nos quería exponer un poco el comentario, ya leyendo la parte ficcional de Jorge Boitia, y también viendo este producto que sacó Netflix. Entonces, es interesante ir viendo al final que son una generación muy vigente que sigue siendo recuperada desde distintas áreas. Yo creo absolutamente en ellos porque me he ido metiendo en cada uno y en realidad es increíble. También desde México, a través del trabajo de, ¿cómo se llama? 100 años de soledad, me parece que es un centro de estudios latinoamericanos, lo voy a mandar, que yo siempre voy. O sea, siempre asisto de manera virtual. Se hizo también un congreso especialmente de Jorge Barencoitia. Y yo creo que si uno se va metiendo en cada una de estas personas que murieron el 27 de noviembre de 1983, siempre resisten los textos del área que uno esté leyendo y al final uno no termina nunca de ir nutriéndose y de ir sacando cuestiones muy nutritivas. Y por lo menos a mí me vuelve o me mantiene latinoamericana, latinoamericanista. Y eso hemos querido compartir con ustedes, la pasión por realmente hacer lo que dijo Martí, po, transformarse en un intelectual latinoamericano, producir desde acá, porque tenemos un montón de cosas importantes que retomar y, y bueno, a pesar de todas las dificultades que tenemos, no dejar esa pasión, ese entusiasmo. Así que les agradezco un montón, lo he pasado súper bien porque hay un montón de cosas, de proyectos, de vida al final, porque al final es la vida, po. Estamos apostando a eso. Y, y bueno, agradecerles a todos y seguimos en contacto, que lamentable que estos espacios se acaben, porque al final son nutritivos para todos, pues nos dejan pensando. Así que gracias. Oye, hay un mensaje que pone Nereida, dice, buenas tardes, muchas gracias, muy nutrida la sesión, perdón, tengo problemas con el micrófono. ¡Ah! Qué bueno que lo leíste, ya. Genial, no lo estaba leyendo. Ya, pues, no te preocupes, Nereida, espero, qué lindo el nombre además. Eh, y literario el nombre. Y ojalá sigamos en contacto ahí a través de Lari y también Natalia. Rosita, gracias por acompañarnos porque yo creo que esto también lo vamos a poder ir trasladando también en las clases. Es importante para mí también que puedan asistir porque así después esto se va replicando. A Jessie también y a Larry, para qué decirte, pues sí, Larry
es literario desde el principio al final. Y a Lalo que está tan apasionado con Scorza que uno siempre queda como al debe en sus lecturas. Así que estén bien, que sigan adelante los proyectos. Ojalá nos pudiéramos juntar en otro momento también. Y gracias, Rodrigo, por traernos a Ángel Rama, que nos ha costado tomar a Ángel Rama. Yo creo que el próximo año, cuando vamos a empezar con Ángel Rama, siempre como que empezamos con Marta Traba. Ya pues los quiero harto, a cada uno, con cada uno tengo conversaciones y bueno, nos sentimos menos solos también, como decía Lara. Así que nos vamos. Chao, Que nos Rosy. encontremos Chao, en chao. las Muchas páginas de gracias, Karina. Una cosita Chao. chiquita. Hay dos amigas mías, pero si yo les hubiera dicho, o sea, si yo hubiera, es decir, hay amigos, como 20 amigos que querían asistir, ¿sabes? Eso quería decir. Oh, Eso. bueno, vamos a Gracias Pucha. a subirlo a todos. las redes. Vamos a subirlo a la red, a hacer El algo más video. público y claro, porque es abierto, si al final se nos fue esa parte, pero claro, y lo podemos ir haciendo otros encuentros, otras cosas y ahí lo abrimos. Ya, ya porque estés bien. Chao, nos vemos. gracias. Chao, Chao, gracias. chao. Chao, cualquier cosa no pierdan el contacto. Chao nomás. Ay, no me gusta desconectarme yo primero. Oh, chamos de mí. Chao, Natalia. Ay, no se puede desconectar, pero sí.